En México ya no hay oposición, se acabó, se diluyó, se perdió. Así de sencillo. Y no hay nada que más le sirva a Morena que tener una oposición de caricatura. Una oposición, como se titula justo este video, emasculada. Para todos los que vienen de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, les tengo que explicar qué es la emasculación. Es la extirpación quirúrgica de los órganos reproductores, particularmente los masculinos. Y pues parece ser que es lo que ha sucedido justamente con el PAN, con el PRI y un poquito con Movimiento Ciudadano, y le voy a explicar por qué a usted. Sabemos perfectamente que Alito Moreno, el dirigente del PRI, pues prácticamente ya tuvo la anuencia del Tribunal Electoral para que entonces pues continúe como dirigente, entre comillas, de este ex partido aplanadora, y obviamente le debe un enorme favor justamente al morenismo. Por su parte, el Partido Acción Nacional, pues ya se supone que dentro de un mes más o menos, se estaría despidiendo de su fracasadísimo dirigente Marco Cortés, que lo único que hizo fue empinar a este partido opositor en una espiral de decadencia que para qué le cuento a usted. Y todo parece indicar que va a ser Jorge Romero, un dedo chiquito justamente de Marco Cortés, el que se quede con este partido de oposición. Así que, francamente, hay que decirlo, estos dos partidos han sido un reverendo fiasco por donde lo quiera usted ver. En el caso de Movimiento Ciudadano, bueno, pues ¿qué le puedo decir a usted? Después de los múltiples reveses que ha sufrido, por ejemplo, Samuelito allá en Nuevo León, por supuesto, obviamente, del fracaso descomunal, inconmensurable del inefable Jorge Álvarez Maínez, que nomás ha hecho puras estupideces y continúa haciendo puras estupideces, pues entonces pues prácticamente deja a una única figura que todavía no tiene oportunidad de descollar en lo más mínimo, que es justamente Pablo Lemus. Está apenas iniciando su administración en la gubernatura de Jalisco, así que todavía es muy pronto para poder decir si se convierte en una figura opositora importante o interesante. Y también, por otro lado, la bancada de Movimiento Ciudadano, tanto en el Senado como en las diputaciones federales, pues obviamente también está siendo todavía muy golpeada. Por ejemplo, incluso en el Senado, ahora que precisamente se acaba de determinar que Samuelito allá de Nuevo León le puso pechereques provenientes del erario público a candidatos amigos suyos, entre ellos a Luis Donaldo Colosio Riojas, pues obviamente hace que todo el mundo en Movimiento Ciudadano prácticamente se agazape y entonces forme parte de un grupo lamentable y patético en la vida nacional, la oposición. Una auténtica caricatura, ¿qué le puedo decir a usted? Un grupo de mascotitas que tiene justamente Morena, en las cuales, pues sí, ahí los tiene. ¿Para qué sirve una mascota al final del día? Pues para que te haga compañía, para que le hagas jiji, jaja, jojojo, pero nunca le dejas de apretar la correa. Así de sencillo. Es lo que más le convenía a Morena. No podría estar en mejor posición Morena que tener una oposición de caricatura, porque de alguna manera entonces estas mascotitas le sirven para legitimar su margen de acción, que es enorme. Es decir, jugar sobre todo ante el electorado grande o la gente o incluso el ámbito internacional a que pues existe la oposición, hay vida democrática, ahí están, pueden opinar todo lo que ustedes quieran, pero al final del día tienen toda la sartén por el mango. Y si el perrito ladra, si ladra mucho, le ponen un sartenazo. Si no ladra mucho, como es el caso del PRI, pues, o del PAN, por supuesto, pues entonces ya nomás, ¡ay, déjalo que ladre! Así es de desmadroso mi perrito. Así de sencillo y así de claro. Pero además también hay otra enorme ventaja que tiene que exista una oposición sin color y sin sabor y sin forma, por supuesto. El hecho está también en que incluso esto sirve como elemento disuasor para los propios morenistas. Porque
tener una oposición de caricatura o de caramelo, por así decirlo, por supuesto que disuade a cualquiera de querer salirse del huacal. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que haya gente pensante en las filas morenistas. Sí las hay que decirlo también, no podemos estar diciendo que todos son tontos. Ahí le va, no faltará quienes no estén de acuerdo con lo que se determine o lo que se haga dentro de Morena o incluso en la administración o en el Senado o en las diputaciones. Pero con una oposición tan enclenque, tan jodida, ¿quién carajos va a atreverse a amenazar al interior de Morena de que se va a ir a la bancada contraria? ¿Para qué? Es un suicidio político absurdo. Con una oposición tan patética, definitivamente nadie en sus 5 sentidos va a andar diciendo o amenazando: me voy a ir a la bancada del PAN, me voy a ir a la bancada del PRI, me voy a ir a la bancada de Movimiento Ciudadano. ¿Quién lo va a hacer? Absolutamente nadie. Entonces, la existencia de una oposición de caricatura, por supuesto que favorece todavía más las decisiones unilaterales que se tomen en Morena. Ante este panorama tan trágico, tan terrible así, cualquiera puede decir, pues, a Morena incluso se puede dar el lujo de ningunear a la oposición de la manera que muchos quieran, y algunos lo están pidiendo, lo claman, lo festejan a cada rato. Pero si tienes una oposición tan cómoda, pues obviamente lo menos que puedes hacer es, pues obviamente, apocarla o hacerla a un lado. No, al contrario, la mantienes alimentada vía prerrogativas, la mantienes bien aceitada vía beneficios, la mantienes contenta. Véngase a Bucareli, mi senador, véngase acá a Bucareli, mi diputado, vamos a platicar, véngase, tome su cafecito, ándele, ahí le van sus croquetas, sus galletas. Y en esa medida, por supuesto que también le permite a Morena hacer ese juego democrático sin necesidad de ser democráticos, sin necesidad ni siquiera de ceder tantito, un poquito la batuta de las grandes decisiones. Así que, además hay otra cosa, también mantiene sus beneficios el hecho de tenerlos cerquita, porque por ejemplo, pues obviamente, mientras más cerca los tengas, cuando estén los procesos electorales, pues hombre, tú déjalos que se vayan, les das cuerda para que se vayan enredando con ella misma. Al cabo, en cada elección últimamente pierden el 50% de sus posiciones, pues ¿cuál es el problema? Todo esto que le estoy, este pequeño resumen de todas las ventajas que tiene tener una oposición, por supuesto que le pega a muchas personas y sobre todo le pega a los ciudadanos que todavía en este momento están en un afán combativo y en un afán de hacerle frente a las decisiones unilaterales de Morena en el rumbo del país. El rumbo del país quedó ya plenamente definido como, ahora sí, de izquierda, porque a diferencia de López Obrador, Claudia Sheinbaum sí es de izquierda. Ella sí viene de lo mero y más granado de la izquierda mexicana. Apenas en este momento el país está transitando por la vía de la izquierda. Y no faltarán, por supuesto, quienes se opongan a esto. Para eso se supone que fue concebida la palabra oposición, es decir, hacer frente a una corriente o algo. La única oposición que existe en este momento son unos pocos ciudadanos valientes y en todo caso los medios de comunicación. Bueno, ya ni siquiera los medios de comunicación, porque corren con cualquier pretexto a los periodistas. De hecho, los únicos que quedan son periodistas o son opinólogos, si usted quiere. Es decir, una camada de bola de locos que tratamos de arrojar un poco de luz en lo que está sucediendo, no con el afán de cambiar las cosas, por supuesto que no nos toca a nosotros cambiar las cosas, eso le toca al ciudadano, pero mientras eso sucede, es nuestra responsabilidad hacer un relato lo más preciso posible y de acuerdo a nuestras limitaciones o nuestros alcances de lo que está aconteciendo en el panorama nacional. Pero por lo pronto, de acuerdo a lo que hemos estado viendo últimamente, definitivamente en México se acabó la oposición.
En México no existe la oposición. Y terminó resultando lo que habíamos pronosticado hace apenas unos meses, que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano iban a traicionar a sus votantes. Pues sí, con esta dejadez, con esta inacción, con esta genuflexión al poder, han demostrado que no tienen ni un reparo en traicionar a los mexicanos.